¿Qué tal, chicos? Voy a eh, explorar con ustedes la progresión 10, esperando que pues con este video puedan cubrir los aprendizajes del corte 3 y aquellas personas que están interesadas pues no se vayan a perder de, de estos aprendizajes para que pues pasen a su siguiente semestre y tengan pues un conocimiento mucho más sólido de la asignatura. Entonces, en este caso es la progresión 10, ya revisamos la progresión 9 en clase y en esa progresión, en la 9, lo que buscábamos era identificar cómo nuestra experiencia tiene que enfrentarse a veces a situaciones externas como los acontecimientos, los objetos, los discursos, las prácticas, y que al enfrentarnos a esas situaciones, eso no significa que nuestra experiencia deje de desarrollarse, sino que hay que encontrar una manera en que esos situaciones externas no se vuelvan obstáculos o que encontremos maneras para librar esos obstáculos. Entonces, para la progresión 10, el objetivo que tenemos es identificar en qué aspectos de mi vida estoy alienada o alienado. Otra forma de entenderlo es encadenada o esclavizada, o encadenado y esclavizado. Y cómo a partir de esa situación de esclavitud, de alienación, mi experiencia se está configurando. Y esa situación de alienación puede impedir que a lo mejor yo no cumpla las cosas que deseo. La categoría es vivir aquí y ahora y la subcategoría es vida examinada y vida alienada. Nuestra problemática específica son dos preguntas. La primera es ¿qué clase de experiencia tenemos al estar alienados o alienadas? Y la otra pregunta es ¿podemos tener una vida feliz siendo esclavas o esclavos de nosotras y nosotros mismos? Y el concepto que vamos a explorar es el de esclava o esclavo de sí misma o de sí mismo. Y para esto, pues vamos a retomar este discusión que veíamos, ¿no?, con el análisis del capitalismo que hicimos en la progresión 7, donde la alienación aparecía como una consecuencia de la dominación en el capitalismo. Y entonces el término, ya lo habíamos visto antes, pero lo recordamos ahorita, significa etimológicamente que uno es ajeno o que pertenece a otro o a otra. Y se utiliza para explicar la pérdida que los seres humanos tenemos respecto a nosotros o nosotras mismas. Para el filósofo alemán Hegel y los seguidores de este filósofo, se utilizó el término alienación como extrañamiento o distanciamiento para indicar, como lo dice aquí, el alejamiento del sujeto, o sea, de la persona, respecto a sí mismo. Uno de estos seguidores fue Marx, ¿no?, que hace todo este análisis de la alienación en el trabajo, y para Marx la alienación implica una pérdida de la persona sobre sí misma y por otro lado que al perderse la persona a sí misma se cosifica y se vuelve a sí misma una mercancía. De alguna manera, ¿no?, para Marx la alienación deshumaniza a las personas porque no les permite percibirse como seres humanos, sino como mercancía. Para Marx no solo se da esa alienación en el ámbito del trabajo, sino que también hay otras formas de alienación como la alienación social, la política, la religiosa y la filosófica. Y entonces, en el caso de la alienación social, Marx la identifica
con la lucha de clases. ¿Qué significa? Que las personas, dependiendo de la clase socioeconómica a la que pertenezcan, pues se sentirán identificadas con ese grupo social. Y entonces verán a las otras clases sociales y a las personas que conforman esas clases sociales como sus enemigos. Una forma muy sencilla de verlo, aunque desde luego no es la única, sería pensar en los pobres y los ricos. Marx, ¿qué pensaría respecto a esto? Que es justo esta lucha de clases. Las personas pobres percibirían a las personas ricas como sus enemigos y las personas ricas percibirían a las personas pobres como sus enemigos. Y si lo pensamos en nuestro contexto cotidiano, en nuestras experiencias, pues sí suele pasar, ¿no? Desde luego no siempre es así, pero sí suele pasar que en ocasiones, por ejemplo, uno prefiere no ir a zonas en la ciudad, ¿no? O donde vivimos, donde pues es muy claro la situación de pobreza, ¿no? O prefieres alejarte cuando ves en la calle caminando a una persona que a lo mejor no tiene estos rasgos como de indigente. Y en cambio te sientes, no siempre, pero suele pasar, más segura o más seguro caminando en una gran plaza, ¿no? Que usualmente se ubican pues en zonas donde hay mucho dinero, ¿no? Y a lo mejor le das un trato diferente a las personas dependiendo precisamente de esto que dice Marx, ¿no? De la clase social y económica que tenga. Entonces, ahí hay una alienación, o sea, me parece extraño, ajá, o se vuelve ajeno a mí la otra persona porque la percibo como más confiable o como menos confiable dependiendo de esa clase social a la que pertenece. Tenemos también el caso de la alienación política, que en este caso Marx la relaciona con la separación que hay entre la sociedad civil, que seríamos pues todas las personas, ¿no? Que están siendo gobernadas por, ¿no? Que es la otra parte que Marx va a llamar el Estado. Entonces, de alguna manera habría algo así como el gobierno o todos los aparatos del gobierno y las personas que trabajan en esos aparatos de gobierno y la sociedad civil, ¿no? Y entonces, eso también es algo que seguramente hemos escuchado o que incluso hemos pensado nosotras y nosotros o en nuestras familias, ¿no? Que los gobernantes están por un lado, mientras que los gobernados estamos por otro. Y cuando eso pasa, pues se da esta ruptura, ¿no? No pensamos que estamos dentro de una misma sociedad, dentro de una misma realidad, sino que nos confrontamos y pensamos que somos pues prácticamente enemigos. Tenemos, por otro lado, la alienación filosófica e ideológica, que para Marx se refiere a una especie de venda con la que estamos las personas, donde asumimos la realidad que desde las clases dominantes, que podría ser la clase económica dominante, pero también la clase que gobierna, ¿no? Y que domina a la clase menos favorecida económicamente y a la clase gobernada. ¿Por qué? Porque le muestra una realidad, ¿no? Le dice, mira, la realidad es esta. Y si uno cae en esa alienación filosófico e ideológica, termina creyendo que esa realidad que te muestran, pues es la única. Pero si uno piensa en su propia experiencia, nos vamos a dar cuenta que la realidad que vive la clase social, ¿no? De mucho poder económico o de poder político, no es la misma que la que vivimos día a día las personas, ¿no? Que tenemos una clase social baja o que pertenecemos a la clase gobernada. Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo vivir en
la colonia del Valle o en Polanco que vivir en las colonias populares donde la mayoría de nosotros vivimos. No es lo mismo estudiar en una institución educativa pública que en una institución educativa privada. No se trata de que sean mejores o peores, sino que hay muchas diferencias ahí y la clase dominante, sea económica o sea política, siempre va a dar o va a asumir que la única realidad es la que ellos viven. Y entonces niega la realidad de las otras personas. O incluso las busca engañar, haciéndoles creer que esa realidad miserable que muchas veces vivimos, en realidad la pueden superar con prácticas optimistas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es un tema más complejo, pero podríamos pensar así esta alienación. Finalmente, Marx va a hablar de la alienación religiosa, donde pues él va a identificar cómo muchas veces las religiones, no se refiere a una religión en particular, sino a cualquier religión, muchas veces justo hacen un poco lo que en la alienación ideológica tratan como de negar ciertas situaciones de la realidad para que la gente pues no decaiga o no, pues sí, no caiga en una especie de pesimismo, ¿no? O sea, es más fácil para las personas que tienen creencias religiosas confiar en que hay una mejor vida en el paraíso, ¿no? Después de la muerte, en lugar de transformar la vida que están viviendo en este momento. Entonces, en ese sentido, Marx es un crítico de las religiones, no porque piense que no sean valiosas, sino porque muchas veces no le muestran la realidad completa a las personas y al contrario tratan de negar los aspectos negativos. Entonces, por eso Marx va en algún momento a decir que la religión es el opio del pueblo. El opio, pues, es una sustancia que adormece a las personas. Entonces, así percibiría Marx a algunas prácticas de las religiones, ¿no? Que a veces adormecen a las personas, negándoles aspectos de la realidad. Y entonces, ¿no? ¿Qué podemos concluir con esta progresión, ¿no? Yo los invito y las invito a que se hagan estas preguntas y que a partir de ellas se pregunten muchas otras cosas sobre su propia experiencia, principalmente en relación con este concepto de alienación. Una de ellas es, ¿crees que en tu vida y en tu experiencia estás sujeto a situaciones que te esclavizan? Piensa si tú estás sujeto a situaciones que te vuelven esclavo o esclava de alguien o de algo, ¿no? Puede ser un vicio, ¿no? Y acuérdense, los vicios no solamente son las adicciones a sustancias, sino a lo mejor una práctica, ¿no? O una actitud, ¿no? A lo mejor yo no puedo dejar de ser celosa o celoso con mi pareja, ¿no? Y entonces me vuelvo esclavo de esos celos, ¿no? De esa inseguridad y pues eso va a terminar arruinando mi experiencia, ¿no? Y entonces tendremos que preguntarnos cómo nos sentimos cuando tenemos esas situaciones que nos están esclavizando. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿crees que puedes ser feliz siendo esclava o esclavo de tus pasiones? ¿O siendo esclavo de tus vicios? Que es pues un poco lo que les preguntaba yo antes, ¿no? O sea, por ejemplo, en el vicio de la adicción a los videojuegos, ¿no? Y me refiero a una adicción, ¿no? No al gusto por jugar un rato y ya, sino a estar jugando todo el día, todas horas, y que eso me impida comer, dormir, ¿no? O realizar otras actividades, ¿no? Por supuesto que jugar videojuegos me puede hacer sentir bien, pero ¿qué tipo de experiencia voy a tener ahí? ¿No es una experiencia un tanto limitada? Si lo único que hago es jugar videojuegos, o si lo único que hago es pasármela revisando, ¿no? Los videos, ¿no? O los TikToks o lo que sea en redes,
Claro que está bien, ¿no? Un rato hacer eso, uno se distrae, ¿no? O si estás de mal humor, a lo mejor te pone de buenas ver un rato ahí los videos de perritos o de gatitos, pero ¿qué tipo de vida estás teniendo? Porque para estos filósofos y para la filosofía estarías siendo esclavizado, ¿no? Por tus vicios, por cosas que te gustan, ¿no? Al no tener un, una manera de trabajar con ellas, de vivir con ellas, uno puede terminar siendo esclavo o esclava de esas cosas. Entonces hay que preguntarse eso. Y tenemos estas últimas cuestiones, ¿no? Donde yo las y los invito a que piensen en situaciones de su vida y de su experiencia en que se encuentren alienados. O sea, en qué situaciones a lo mejor yo tengo este extrañamiento, ¿no? O distanciamiento, como también le llamaban otros filósofos. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando me enfrento a una situación, una práctica como la de la corrupción, o a un contexto de inseguridad, o a actos de injusticia? Ya sea que los viva en mi país o que se vea o los perciba en el mundo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pienso yo sobre eso? ¿Me da lo mismo? Creo que como no me afectan, pues no son problemas importantes. O reflexiono sobre esas cuestiones. Porque la cuestión con la alienación es que no nos permite ejercer nuestro pensamiento. Porque como uno está extrañado de sí misma o de sí mismo, ejercer nuestro pensamiento siempre va a requerir que seamos conscientes de lo que estamos pensando, de lo que estamos haciendo. Si yo estoy alienada o alienado y asumo que está bien la corrupción, que está bien la inseguridad, o a lo mejor no que está bien, pero pues que, ¿no? No podemos cambiar esas cosas, ¿no? Que esas cosas pues ya van a ser así toda la vida. Si yo pienso de esa manera, ¿no? Tal vez estoy alienada o alienado y en lugar de hacer algo para cambiar estas cosas, contribuyo a que se sigan haciendo más grandes. Entonces, pues ahí les dejaría yo las preguntas y con esto cerraría yo la progresión. Espero que hayan comprendido un poco lo que estábamos revisando en ella y nos vemos pronto.